Hola, soy Elian Santillán. Bueno, y en esta ocasión les traigo a hablar sobre el bloque 5, el de la física moderna. Vamos a ver los contenidos siguientes, del cual ya vendremos hablando, así que empecemos con los sistemas de referencia. Un sistema de referencia es un sistema de conversiones usado por un observador, bien igualado a un movimiento relativo. Es basada en la primera, la segunda, la tercera ley de Newton. Para poder entender mejor esto, veamos este ejemplo. Aquí tenemos el sistema de referencia inercial, del cual nos estamos explicando ahora, y el sistema de referencia no inercial, que son las dos partes de un sistema de referencia. Para poder entender mejor esto, planteémonos este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Así que está hablando de la estación de un sistema inercial. Para poder comprenderlo mejor, veamos qué nos plantea. Dice que un observador sentado, como el que estamos viendo ahí, pongámosle el observador A y el observador B que estamos viendo ahora. El primero se observa ver la pelota en reposo que pasa sobre un vagón de mercancías, y el B está sentado en el vagón sobre un observador B, podemos llamarlo B o 0 como estaba ahí en el ejemplo, de la pelota. Bueno, entre lo que tienen el ejemplo A y el observador 0 o A, ve que la pelota permanece en reposo hasta que el tren ejerce una fuerza sobre ella y la arrastra. La estación es un sistema inercial, como lo estamos viendo ahí, y por lo tanto el observador 0 recibe el nombre de observador o observador inercial. Cumple algunas funciones, en las cuales las que estamos viendo aquí. En los sistemas inerciales se cumple la primera ley de Newton o principio de la inercia, y la segunda, todos los sistemas inerciales están en reposo o en movimiento rectilíneo o uniforme respecto a otros sistemas inerciales. También tenemos aquí en este ejemplo que las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son las fuerzas reales, es decir, las fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton, acción y reacción. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos al observador B, o como pueden identificarlo simbólicamente, el 0 con una comita. Este observador ve la pelota, se pone en movimiento y retrocede sin que actúe ninguna fuerza sobre ella. El tren es un sistema no inercial y el observador B es un observador no inercial, por lo tanto cumple con las siguientes características. En el sistema no inercial se cumple la primera ley de Newton, y dice que también todos los sistemas no inerciales están acelerados respecto a cualquier sistema inercial. En este ejemplo vemos que aparecen fuerzas ficticias caracterizadas por no tener reacción, es decir, por no cumplir una tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción, como la podemos diferenciar del primer ejemplo, la observadora, que es un sistema de referencia inercial, el cual sí cumple las leyes, la ley de Newton, de las fuerzas reales, de la tercera ley de Newton, de la de acción y reacción. Así que en las cuales vemos que todos los sistemas están acelerados respecto a cualquier sistema inercial. Por lo tanto, esto es el sistema inercial. También cuenta con el sistema de referencias con lo que es las dimensiones. Entre las dimensiones tenemos, para poder entenderlo mejor, tenemos a la primera dimensión, que es una recta numérica, la cual cuesta con una constante, la que es la x. Tenemos también lo que es la segunda dimensión, que es un plano cartesiano, el cual cumple con las dos variables x y y la tercera dimensión, que es en espacio, cumple con las tres variables x, y y z. Se podría decir que es en espacio. Estas son las tres dimensiones del sistema de referencia, las cuales podrán estar dadas ahí. Entre las limitaciones de la física tenemos conceptos muy importantes, los cuales nos van a llevar. Entremos un poquito en historia. Las transformaciones de Galilei y las ecuaciones de Newton constituyen la base de la mecánica clásica. Las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1869, pusieron el último cimiento a la física del siglo XIX.
Sin embargo, esto, sin saberlo, los estudios que ellos realizaban o todo lo que se nombró antes, fue el punto de inicio a una de las grandes revoluciones de la física del siglo XX. Veamos cómo sucedió. Las ecuaciones de Maxwell confirmaron de manera definitiva el carácter ondulatorio de la luz y permitieron calcular de forma teórica su velocidad, que simbólicamente estaría expresado por la letra C en el vacío. La visión fundamentalmente mecanicista de los físicos del siglo XIX les hizo formular hipótesis sobre la naturaleza de la luz basadas en la comparación de la luz con las ondas mecánicas conocidas en ese momento. Como por ejemplo, para poder entender esto, está dando a entender que es las ondas conocidas mecánicas como las ondas del sonido, por ejemplo las que producen algunos instrumentos de música, específicamente como la guitarra. De este modo se atribuyeron a la luz características similares a las del sonido. Entre las características del sonido tenemos las que vemos a continuación. Las ondas sonoras necesitan un medio mecánico para propagarse, que es el aire. Las ondas sonoras se propagan con una velocidad fija respecto a su medio de propagación. La velocidad de un sonido de un sistema se mueve con respecto al aire y puede hallarse a partir de la fórmula clásica de adición de velocidades. En las características atribuidas a la luz tenemos las ondas de la luz debían detenerse allí. Bueno, también tenemos lo que es las divisiones de la física. La física tuvo divisiones a inicio. Sabemos que la física fue creada ya para sacar lo que es las conclusiones de la problemática que sucedía al nivel de la naturaleza. Muchos físicos intentaron buscar respuestas a los cimientos que existían, como por ejemplo, qué era lo que rotaba alrededor del Sol, o si la Luna era el Sol, el centro del universo, o el Sol era el centro del universo, como las teorías ya estudiadas en parciales pasados. La física estaba dada en clásica, física moderna y física contemporánea. De esto estaremos hablando un poquito más adelante. Así que la física clásica estudiaba lo que era la mecánica, la óptica por Einstein y la acústica. La mecánica estaba dada en la cinemática, la estática y la dinámica, las cuales ya estudiamos en parciales pasados también. Y la óptica estaba dada en la difracción. Bueno, sigamos con los postulados de Einstein. Vemos que aquí tenemos los dos postulados que fueron muy importantes. El postulado primero, que es el principio de la relatividad, nos cuenta que las leyes de la física son los mismos en todos los sistemas de referencia. Y el segundo postulado habla que la constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, que es por la letra C, como lo dije antes, independientemente de la velocidad de la fuente de la luz o del observador. De la física moderna, como dije que iba a hablar, se encarga de estudiar los movimientos que están en la luz. Y la física moderna la anterior fue la física clásica, la de ahora la física moderna, se encarga de analizar y comprobar los movimientos que están en la luz. Esto lo hace más a fondo para poder así estar más estudiados a fondo, como no lo hace la física clásica. Pasamos a hablar también de lo que es la mecánica relativista. La mecánica relativista está clasificada en dos tipos, en los cuales era la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial fue publicada en 1905. Esta describe adecuadamente el comportamiento clásico de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades en un espacio-tiempo, como estamos viendo en la primera imagen, una imagen tridimensional. Y la relatividad general tenemos que fue publicada en 1915. Este estudia los grandes volúmenes de los planetas y también cómo curvan en el espacio, y esta curvatura es denominada la gravedad, como lo estamos viendo allí en esa imagen, de los cuales un planeta está girando alrededor del Sol, que es esa bolita amarilla. Esto lo hacen gracias a la gravedad que poseen los planetas para no caerse y estar sostenidos y flotando. Como antes se decía que era Hércules el que sostenía la Tierra, pero no es así. Esto es debido a la gravedad, la cual estudia la mecánica relativista.
los que hizo comprobaciones para poder obtener lo que estamos viendo ahora. Bueno, pasemos a hablar de Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 y murió el 8 de enero de 1642. Fue un ingeniero y matemático y físico italiano. Demostró mucho interés por las ciencias y artes, y en sus logros arregló lo que es el telescopio, como se lo conocía, para poder estudiar mejor. Y se lo denomina el padre de la ciencia, de la astronomía moderna y de la física moderna. También tenemos que entre los estudios de Einstein consiguió investigar que hasta decir que la luz tenía un comportamiento dual. Esto quiere decir que la luz se comportaba como onda, o muchas veces como partícula o como corpúsculo. En 1905, esto fue a través de avances tecnológicos que lo hizo utilizando la mecánica newtoniana. Así que pasemos a ver también lo que es los siguientes temas. Hablemos de la radiación térmica, del cual nos dice el primer concepto de la radiación térmica. Nos dice que la energía electromagnética que emite un cuerpo debido a su temperatura se denomina radiación térmica. Hablemos bien de esto. Como lo estamos viendo en la primera imagen, en la primera flechita, nos habla de que un cuerpo lo que emite es la temperatura que emite se denomina radiación térmica. A finales del siglo XIX aparecieron algunos fenómenos físicos experimentales que pusieron en duda las leyes de las clásicas aplicadas a la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Tres de estos fenómenos fueron claves para el desarrollo de la denominada revolución cuántica: la radiación térmica del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos. ¿Alguna vez hemos observado o nos hemos preguntado cómo una barra de hierro al ser calentada cambia de color? Bueno, al principio solo emite una radiación infrarroja que no vemos. Después empieza a emitir una luz roja y a temperaturas superiores. Esta presenta de color blanco e incluso de blanco azulado. Entre los ejemplos claros para poder entenderlo mejor, veamos la segunda imagen. Es un ejemplo de radiación térmica. La radiación infrarroja de un radiador doméstico común o de un calefactor eléctrico, como lo estamos viendo ahí, que muy comúnmente lo conocemos. Y por último tenemos la última imagen, el cual nos está hablando de la radiación térmica que produce el calor del movimiento de partículas, de los cuales es un ejemplo de radiación electromagnética. Bueno, pasemos a ver lo que es el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico tenemos que a finales del siglo XIX, el físico alemán Heinrich Hertz efectuó experimentos que confirmaron la existencia de espectro electromagnético. En el transcurso de estos experimentos observó un efecto que sería utilizado posteriormente por Einstein para contradecir otros aspectos de la teoría electromagnética clásica, como se venían dando antes, que eran muchas contradicciones entre físicos para llegar a una sola conclusión. En 1887, Hertz descubrió que al someter a la acción de la luz, o sea, la luz visible o la ultravioleta, determinadas superficies metálicas, estas desprendían electrones llamados fotoelectrones. Este fenómeno se denomina fotoeléctrico. Cumple con las funciones también que para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual se producen fotoelectrones por más intensa que sea la radiación. O la emisión electromagnética aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie de metal, ya sea más energía disponible para liberar electrones. Veamos la siguiente imagen para poder comprender mejor el ejemplo de eso. Bueno, aquí está, y aquí estamos como una superficie de metal en los cuales la luz visible o rayos ultravioletas no penetran en eso, sino que son rebotados. Así que la radiación se refiere a la unión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo, y esta energía se denomina radiante.
Esta se transporta por las ondas electromagnéticas que viajan en un espacio a la velocidad de la luz. Bueno, pasemos a los siguientes temas, que es los espectros atómicos. Bueno, este es un tema que me gusta particularmente. Los espectros atómicos lo podemos relacionar con la vida, como lo he puesto yo, o con la física. En la vida lo podemos relacionar que es una figura irreal, imaginaria o fantástica, que alguien cree ver o se lo creen como fantasías, ¿ya? Especialmente imaginada una persona fallecida o se parece a alguien. Y es como la imagen que estamos viendo ahí. En la relación con la física, que entramos a materia, dice que el espectro atómico es un término de la física y la química que alude al espectro de la absorción, la radiación electromagnética absorbida por un átomo de molécula, o el espectro de emisión, la radiación electromagnética emitida por un átomo en estado gaseoso. Este puede estar dado en espectros continuos, espectros de absorción o espectros de emisión. Estos espectros de emisión muchas veces los hemos podido notar en lo que es el cambio de color. Para entender esto es en las camisas. Los colores negros absorben lo que es la luz y los colores blancos reflejan lo que es la luz. Y por último tenemos lo que es la mecánica cuántica. Para ya poder terminar esto, que la mecánica cuántica es la parte de la física que estudia los movimientos de las partículas pequeñas o microobjetos. A finales del siglo XIX, Newton habría descrito el movimiento tanto de los planetas como de las manzanas. Esto lo hizo mediante unos experimentos que realizó entre las manzanas, ya por explicarlo mejor, por medio de sencillas ecuaciones y gracias a Maxwell. Bueno, la dualidad onda-partícula, esta también llamada dualidad onda-corpúsculo, demostrando que la luz y la materia pueden poseer propiedades de partículas o propiedades ondulatorias. Esto, de acuerdo con la física clásica, existen diferentes ondas y partículas. Esto está relacionado con lo que es la hipótesis de Broglie. La hipótesis de Broglie consistió en ampliar el comportamiento de la radiación a la materia, es decir, de los electrones que presentan un comportamiento dual. Como ya lo decía a inicios del video, un comportamiento entre onda o partícula, como lo dice el título, cuando se refiere a lo que es dual. Y por último tenemos el arco iris. El arco iris es un dispositivo basado en el efecto fotoeléctrico. Cuando la radiación incide o alcanza la célula fotoeléctrica, este provoca una emisión de electrones que da lugar a una corriente eléctrica. El arco iris primario se dio en 1566 y se forma entre un ángulo de 40 grados y 42 grados de punto antisolar. El arco iris también nos habla sobre que sus varios colores que se parecen a un prisma, de los cuales salen al chocarse con diferentes artículos como lo es el sol, el aire. Hacer esas combinaciones fluye. Bueno, espero que les haya gustado. Estamos viendo estas imágenes, las cuales nos están llevando también. Esperemos que les haya gustado. Esto ha sido todo sobre la física moderna. Les agradezco mucho, ¿sí? Gracias por su atención.